Hola, ¿qué tal? Soy Joan Vendrell y en este vídeo os traigo una charla con el doctor Óscar Colorado, catedrático de fotografía avanzada de la Universidad Panamericana, con el que ya tuve el placer de hace casi exactamente un año hablar con él sobre si la fotografía era verdad o interpretación, un vídeo que ya está en el canal y que os dejo debajo en la descripción por si no lo habéis visto. Y en esta ocasión, en este vídeo, os traigo también una charla para que Óscar nos vierta conocimientos sobre cómo comentar una fotografía. En un momento en que las redes sociales todo el mundo estamos comentando, pues aquellos que queramos contribuir a la cultura visual y aprender un poco más de fotografía, cómo podemos comentar mejor nuestras imágenes. Vamos a la charla. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola Joan, ¿qué tal? Qué gusto de verte y muchos saludos para ti, para tus suscriptores. Pues igualmente, recuerda que hace un año que colgamos el vídeo sobre la fotografía, si era verdad o interpretación, dio Sí. bastante que hablar. Y en esta ocasión ha pasado justo un año, no está premeditado ni buscado, pero bueno, ha pasado casi exactamente un año. Me gustaría que nos comentaras, valga la redundancia, de qué manera podemos mejorar la forma en la que comentamos las fotografías de los demás. Porque ya vemos que en redes sociales, en todas las redes sociales, tenemos ese campo de comentarios, ¿no? Y a lo mejor nos limitamos a me gusta, no me gusta, pero ¿cómo podemos mejorar estos comentarios y por lo tanto ayudar entre unos y otros a mejorar esa cultura visual, ¿no? Que tenemos y que podemos mejorar entre todos, ¿no? Pues sí, es que, mira, hay muchos entornos donde importa mucho el comentar fotografía, ¿no? Puede ser, como tú bien lo mencionas, en un Instagram, en un Flickr, en cualquier tipo de red social, incluso en Facebook, etcétera. Esas son plataformas típicas donde uno puede tener interacción y mucho más, ¿no? Porque también están las posibilidades de compartir en un aula de clase o de estar en un club fotográfico, que también es muy común cuando se hace comentarios, cuando se tallerean las fotos, ¿no? Cuando dices, oye, ¿qué opinan de mi foto, no? Y yo creo que también aquí nos podemos enfrentar a varios retos importantes, porque no solamente se trata de saber leer una imagen, que ya de suyo es un pequeño reto, sino también cómo retroalimentar, porque en ese cómo importa mucho. Tú puedes tener toda la razón del mundo al decir, oye, esta fotografía tiene errores importantes o no funciona, tal, pero la manera de hacerlo pueden ocurrir muchas cosas. Puedes hacerlo a lo mejor sin querer de manera ofensiva. Puedes ser muy subjetivo o subjetiva. Y eso está bien, la subjetividad se vale, ¿no? Pero también es importante saber qué lugar tiene en esa lectura. Se admite, no se admite, etcétera. Y luego también el saber a quién le estás haciendo ese comentario, ¿no? Porque en definitiva no va a ser lo mismo hacer un comentario a alguien que apenas está comenzando, que es un aficionado, a alguien que ya tiene más experiencia o a un profesional. A mí me ha pasado que a veces algunos colegas, amigos me dicen, oye, Oscar, ¿podrías ver, no sé, un fotolibro, este juego fotográfico que hice, este cuerpo de obra? ¿Qué me puedes decir? Entonces ahí la experiencia es totalmente distinta, porque para empezar tendrás que aportar algo, ¿no? Y ahí es donde creo que la cosa se empieza a poner interesante. Pero yo creo que lo primero que habría que definir con claridad es a quién estoy comentándole y también una pregunta clave que me parece que vale la pena anotar es ¿para qué? ¿Por qué? Porque si comentamos la fotografía de alguien, yo creo que tenemos que tener claro qué queremos lograr con ese comentario y qué queremos lograr en la otra persona. Si solamente vamos a poner un comentario para pasárnosla bien y para ser graciosos y tal, pues da un poco lo mismo lo que quieras decir o hacer. Pero creo que cuando uno comenta una fotografía, siempre vale la pena pensar en el crecimiento de la persona a la que le estás comentando. O sea, le comentas para que crezca. Porque eso es, yo creo que lo que nosotros querríamos, ¿no? Subes una fotografía a Instagram, estás en las redes sociales, quieres retroalimentación. Porque siempre hay que decir algo que creo que, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y es que nos enamoramos tanto de nuestras fotografías que hay un momento en el que no sabemos, son como nuestros hijos, ¿no? Todas las amamos, pero no sabemos a veces aquilatarlas muy bien. Y a veces fotografías que a uno le parecen maravillosas, increíbles o que te costaron muchísimo trabajo, la ve la gente y no hay mayor retroalimentación. En cambio, fotografías que las hiciste porque andabas por ahí, nada serio, y Y oye, esa funcionan. foto, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí nosotros sentimos como fotógrafos esa necesidad de que nos digan qué opinan, ¿no? O a veces tienes que elegir y tienes que eliminar algunas fotos, no puedes entregar en un portafolio o en un proyecto 500 fotografías, a lo mejor te dicen, muéstrame 15 fotografías, ¿cuáles Ujú. voy a mostrar? Entonces creo que ese para qué importa mucho, ¿no, Joan?
Es importante y yo pienso que también el hecho de que las redes estamos como tan acostumbrados a comentar, a interaccionar, en línea de lo que tú comentabas, creo que es una cuestión de respeto mutuo, saber a quién estás comentando, ¿no? Porque es como tan rápido el tema de las redes que a lo mejor pues no sabes que detrás de esa persona pues hay un trabajo que ya tiene una línea argumental concreta, o a lo mejor es una persona que tiene muchísima experiencia y depende de lo que le digas, pues tampoco le estás ayudando muchísimo, ¿no? Entonces, a veces es esto, ¿no? Saber a quién te estás dirigiendo, porque seguramente será una forma también de aprender, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate, quiero contarte una historia. Por ahí te había compartido un PDF que sin duda le será muy útil a todos los que vean Sí, este video. lo vamos a dejar en la descripción y ahí tendréis para descargarlo porque es un resumen. Perdona que ahora te corte un segundo, pero es un resumen que ha hecho Oscar, que es fabuloso, con lo cual os lo descargáis y será un resumen exhaustivo de todo lo que vayamos comentando. Debajo en la Sí, descripción lo tenéis. sí, pues ahí de hecho, incluso no sé, Joan, si puedo compartir algo aquí Sí, claro. porque quiero compartir específicamente, a ver, tú me dirás cuando pueda. Vale, pues ahora se está viendo por pantalla y me voy a la página A la página 4. 3, la página Ahí está. acuático. Ahí Vale, está pues perfecto. aquí. Bueno, cuando hacemos crítica online o cuando la recibimos, yo creo que hay que tener mucho cuidado, Joan y amigos que nos están viendo. La crítica online implica que a veces quien ve tu fotografía puede ser alguien que realmente no sabe mucho de lo que está hablando, que no tiene un gran conocimiento de causa. Esta fotografía fue un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque una vez, ya sabes que en Flickr hay algunos grupos de crítica, ¿no? Mm. Entonces tú puedes subir una fotografía y la gente te dice, ¿no? Y entonces esta fotografía, alguien la subió, dijo, miren, a ver, hice esta fotografía, ¿qué opinan? ¿No? Y empezaron a comentar, no, esta fotografía pues, está muy sucia, No, es un caos, no se entiende nada, está poco nítida, como que deberías de cuidar más eso. Además hay un barrido muy desagradable que a veces incluso ni siquiera te dicen eso, no te dicen con precisión, hay un barrido, te dicen, está como, no sé, como rara, como movida, ¿no? ujú. El ciclista. Y no es una fotografía que valga la pena. Y bueno, la mayoría de los comentarios fueron totalmente negativos. Pero ¿qué ocurre? Que esta es una fotografía de Henri Cartier-Bresson, que es una de las fotografías más famosas que hizo, y es un ejemplo magistral de composición, de ritmo, del instante decisivo, donde además esta fotografía se ve claramente, porque ahí en la hoja de contactos uno lo puede apreciar, que estuvo en el lugar, que vio la toma, que vio la geometría, dijo, ah, muy bien, esto está muy bien, y estuvo cazando, esperando, construyendo no, generalmente, no armando la toma como tal, porque es una toma espontánea, pero sí aguardando, sí se nota que estuvo aguardando, ¿no? Hasta que llegara ese famoso instante decisivo del que hablaba e hizo la fotografía. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cosas, John? Que es muy fácil hacer este tipo de críticas sin tener ningún conocimiento de cultura visual. Yo creo que a veces tenemos un poco el síndrome del entrevistado en la calle, ¿no? Estás en la acera, caminando por la calle, llega alguien de un noticiario y te pregunta, oye, Joan, ¿y tú qué opinas de esto? Y pues todos podemos opinar casi de todo, ¿no? Aunque no Ujú. sepas nada. Al menos en México, en mi país, somos muy dados a opinar de todo. O sea, no importa que la gente no sepa nada, lo dice. Y esto puede ocurrir con las redes. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque es un camino de dos vías. Uno, cuando uno comenta, tiene que hacerlo con conocimiento de causa, con responsabilidad, porque lo que va a decir va a tener un impacto en la persona que está recibiendo el comentario, pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo recibimos ese comentario. ¿Por qué? Porque puede ser un comentario, lo voy a decir de una manera dura, pero lo digo con respeto, desde la ignorancia, ¿no? O sea, alguien que no conoce algunas cosas mínimas te va a hacer comentarios desinformados y no te va a ayudar a crecer. Y tú también necesitas filtrar esos comentarios y saber de dónde vienen y si tienen razón o no tienen razón. Decía Churchill que detrás de toda crítica siempre hay algo de verdad. Entonces ahí habría también que también no hacer tan emocional. Yo sé que los seres humanos, y en particular los artistas y un fotógrafo, pues te enamoras de tu trabajo y quieres que la gente te diga cosas fantásticas de lo que tú estás haciendo. Nadie quiere hacer una fotografía para hacer una porquería. Pero
es cierto que a veces los comentarios nos los podemos llevar a la tripa, ¿no? En lugar de llevárnoslos a la mente, nos los llevamos a la tripa. ¿Y por qué eso tiene un cierto riesgo, Joan? Yo creo que, no sé si tú coincides conmigo, pero probablemente quien es más frágil en la vida fotográfica es quien va empezando, ¿no? Quien apenas está, pues, un poquito como tomándole el gustillo, entendiendo algunas cosas, etcétera, donde a veces todavía no sabe muy bien resolver desde lo técnico, desde la composición, su fotografía. Y si tú le haces un comentario donde le dices, tu composición es una porquería, ¿cuál puede ser la respuesta? Y que a mí es la que me parece más riesgosa, que deje de hacer fotos y que diga, no, yo no soy para esto, no sirvo y tal, cuando realmente la respuesta debería ser, bueno, ok, ese es un comentario, ¿qué puedo sacar de bueno de eso? Y aquí es donde creo que vale la pena ir indagando un poco más en cómo ir haciendo este comentario, ¿no? También tenemos que tener cierto cuidado con dos cosas. Uno, con justificarnos y dos, con no saber resolver visualmente lo que tenemos que resolver visualmente. ¿Por qué razón? Porque la fotografía, ya lo dijo Roland Barthes, es un texto y la fotografía se lee. ¿Cómo se lee? De muchas maneras, de una manera morfológica, de una manera subjetiva, de una manera hermenéutica. Hay muchas maneras de leer una fotografía. Pero aquí lo que realmente importa mucho cuando estamos creando una fotografía es resolverla a través de lo visual, a través de las herramientas visuales. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos podemos caer en una pequeña tentación que es peligrosa y es importante para un fotógrafo, que es la de explicar tus fotos. ¿Por qué razón? Como manejamos el lenguaje verbal tan bien, desde que teníamos 2 o 3 años ya lo empezábamos a manejar y llevamos décadas usándolo, es un lenguaje que nos es muy familiar, que nos es muy fluido y con el cual podemos explicar todo lo que queremos hacer. La cámara no es un instrumento tan dúctil, no es un instrumento, a menos que tengamos ahí algún fotógrafo que fuera niño prodigio que desde los 2 años hubiera fotografiado, o niña, lo cual también podría ocurrir, pero no es común. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un lenguaje con sus complejidades. Cuando uno ve una escena, si tú no le dices a la cámara, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi punto de interés? ¿Qué me interesa mostrar aquí? La cámara no lo va a hacer de una manera intuitiva. Sobre todo ahora con estos dispositivos móviles que de repente podemos tener un súper gran angular. Claro que todo te puede parecer pequeñitito y si no tienes la habilidad de decir esto es lo que a mí me interesa, acercarte y resolverlo, tu fotografía puede decir de todo y de nada. Entonces ahí es donde puede ocurrir que tú digas, no, no, es que yo lo que quería mostrar era tal asunto. Yo creo que siempre hay que tener cierto cuidado cuando uno hace una fotografía y qué información complementaria agrega. Primero, ¿para qué? Si tú vas a hacer una exposición, probablemente no tengas que poner toda la información contextual ni anecdótica. También hay veces, y esto es importante y vale mucho la pena notarlo, que una gran anécdota no necesariamente genera una gran fotografía. O sea, hay veces que puedes tener una historia buenísima detrás de una foto, pero la foto no es tan buena. Puede ocurrir. O al revés, puedes tener una foto maravillosa que le preguntas, oiga, señor Kudelka, oiga, señor Moriyama, ¿y cómo hizo esta foto? Y te dice, no sé, iba yo por ahí, encuadré y tomé la foto. Y no te dice nada, ¿no? Entonces creo que ahí hay una primera clave. Dicho eso, efectivamente los textos sirven mucho. Primer asunto, yo creo que el cómo titulamos las fotos importa. Para comenzar, si le pones un nombre, cambias el sentido de la fotografía, porque la interpretación que des a partir del nombre puede crear un siguiente significado. Si yo a esta fotografía le pongo como título Espiral Áurea, la gente va a buscar esa espiral y va a decir, claro, ahí está la espiral áurea. Si yo le pongo ciclista a punto de caer, le vamos a dar una narrativa totalmente distinta a la misma fotografía. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de si quiere o no afectar la interpretación de la foto a través del texto. Yo creo que eso depende mucho de cada quien. Hay quien prefiere ponerle sin título. Creo que también tiene un pequeño problema y es que cuando están exponiendo tus fotos, cuando están catalogando tus fotos y les pones a todas sin título, es complejísimo. Entonces, siempre en atención a los curadores, catalogadores, editores, vale la pena por lo menos a lo mejor ponerle lugar y fecha. Eso ya también puede ayudar, ¿no? Donde la hice. Esto no le cambias tanto el sentido, das una cierta ubicación contextual y ya saben por dónde va la cosa. Ahora, eso es sobre el título. Y hay otra cosa que es el pie de fotografía, que es donde se pueden agregar estas informaciones contextuales, que además yo diría, Joan, que lo ideal es poner
no sé, información que no sea evidente en la Ujú. fotografía. Si tú pones en información contextual, ciclista que es captado en en una toma picada, donde hay una escalera, eso no da ninguna información adicional. Es como una especie es como un pie de foto tautológico que se llama, ¿no? Que estás repitiendo lo que ya está ahí en el texto. Si en cambio, si tú dices, esa fotografía me parece importante porque estuve aguardando, ¿cómo se llama? Encontré la composición y la trabajé, opción uno. Opción 2, esta fotografía me parece importante, o puedes simplemente decir, un ciclista en este lugar donde ya no se puede entrar porque está Ujú. cerrado ahora. Ya no, jamás va a volver a ver un ciclista en este lugar. Esa información es interesante, esa Ujú. información complementa, esa información no es evidente en la fotografía y te puede dar una capa adicional. Y si tú estás presentando tus fotografías, lo ideal es, no sé, en un salón de clase o quieres explicar un poco más, puedes decir, porque la hice en blanco y negro, porque me importó esto, a lo mejor esta fotografía no es todo lo nítida que yo hubiera querido porque Ujú. no tenía suficiente luz, pero me interesaba el barrido que tenía ahí, no la hice con un trípode, entonces ese es un tema técnico al que me enfrenté, ¿no? Y eso puede ayudarle a quien lee la fotografía para decir, oye, bueno, es que a lo mejor podrías haberlo hecho así, a lo mejor hubieras llevado no sé, una película más sensible o subirle el ISO a tu cámara, etcétera. Entonces creo que por ahí va un poco el tema de Ujú. esas explicaciones no deben ser justificaciones. Y yo creo que es importante, en la medida de lo posible, siempre resolver tus fotos desde lo visual, no desde la plática, no desde explicarlas. Explicar las fotos ya no es algo que yo favorezca mucho. A mí me gusta mejor que la gente haga ese esfuerzo. Todos mis maestros me lo pidieron siempre. No me digas tu foto, no me la expliques, no me la cuentes. Vamos a ver qué es lo que vemos. Y aquí Ujú. es donde la cosa es por interesante, en decir qué es lo que ves. Y también, ahora en unos momentos más platicamos un poco más de esto, qué notas. Esa palabra notar para mí es importantísima, porque notas cosas, así como cuando estás en un lugar y notas algo, ese lugar, eso está fuera de lugar, hay una mancha en esa pared, etcétera. Ese notar es muy importante porque tiene que ver con una observación aguda que hiciste. Entonces, lo que tú vas notando pues es importante. Y si notas y lo anotas, mucho mejor. O sea, si dices, a ver, ¿qué vi de esta fotografía, ¿no? Podríamos decir que esa frase, ¿no? Que las fotografías deben hablar solas de alguna manera y que no hace falta a lo mejor que nosotros estemos ahí argumentando tanto, sino que, venga, soltamos ese mensaje a ver qué capta la gente, ¿no? Sí, porque también hay una cosa importante, Joan. Hay que asumir que toda fotografía tiene dos componentes. Un componente que es el morfológico, que es lo que está ahí. Esta fotografía o está en blanco y negro o está colado, pero no puede estar una u otra. O sea, Ujú. eso es clarísimo. Esta fotografía o está en un encuadre apaisado o está en un encuadre de retrato. No puede estar en las dos al mismo tiempo. Entonces, esas partes de la morfología son objetivas. A veces la gente piensa, no es que la fotografía es muy subjetiva. Sí lo puede ser en algunos casos, pero en lo morfológico, de hecho, por ahí yo tengo, no sé si en qué número de la presentación lo tenemos, Sí, yo pero en la creo. número 9, me lo vamos a estar saltando, pero creo que Sería nos aquí, viene bien. ¿no? En la número 9 hay, yo creo que una clave importante, sobre todo cuando empezamos nuestra lectura y nuestro comentario a otro, creo que siempre vale la pena centrarse en la morfología. ¿A qué me refiero? A ciertos atributos fotográficos. Esto los pueden encontrar en mi blog oscarenfotos.com, con que le pongan elementos de la fotografía en el buscador. Van a encontrar desarrollados estos que son 59 elementos que encontré. Y unos de estos son los que se llaman denotativos, es decir, que no se interpretan, que ahí están. ¿Cómo qué? Como la luz. La luz o es poca o es mucha o es adecuada, o es lateral o es cenital o es, etcétera. O sea, eso no lo puedes discutir porque ahí está. Si está bien empleado o no, esa es otra historia. El enfoque, el tiempo, es un congelado, es un barrido, es un paneo, etcétera. Si hay sujetos en movimiento o no, como en el caso de nuestro ciclista de Cartier-Bresson. Cómo está, si hay un recorte después de la toma, etcétera. Todo esto son características que ahí están, que simplemente las lees y dices, muy bien, está color, cómo están las tonalidades, cómo están los patrones.
pero esto no es subjetivo, esto está ahí, está en la toma. Ahora, esa es la primera parte al hacer un comentario, esa es la parte objetiva, denotativa, morfológica. Pero en la siguiente, si quieres darle a la siguiente página del PDF, creo, Joan, tenemos que sí hay una subjetividad, y esto es una parte importante que quiero comentar porque está muy ligado a lo que decíamos sobre explicar o no las fotografías. Tenemos que asumir que en una fotografía sí hay elementos subjetivos, totalmente subjetivos, pero ojo, porque no solamente hay elementos subjetivos en la propia fotografía, sino en quien la hizo, pero también en quien la está leyendo. ¿Por qué es tan importante el comprender eso? Porque al admitir la subjetividad del de enfrente, te das cuenta que en el fondo, ninguna fotografía puede ser totalmente objetiva. ¿Por qué? Esto lo dice Jerry Badger y me parece bien interesante, que es, tú puedes, no sé, pensemos que te hago una imagen de pasaporte, ¿no? Típica, fondo blanco, la persona, en México no sonreímos cuando nos hacemos fotos de pasaporte, en otros países sí, en Japón, en Estados Unidos sí la gente lo hace más, pero vamos a poner que pones un rostro impasible, fondo blanco, una iluminación neutra, y tú puedes decir, es una fotografía totalmente objetiva. Si esa foto yo se la enseño en la mañana a alguien que está a punto de empezar el día, que durmió muy bien y que está contento porque va a hacer algo en la tarde, la va a leer de una manera. Si esa misma foto se lo hubiera enseñado, no en la mañana, sino en la tarde, después de que tuvo algún problema, después de que la novia le cortó, ¿no? Por decir una idea, después de que tuvo un accidente, después de que ya está cansado, etcétera, y le enseñas la misma foto y te va a decir cosas distintas. Te va a decir, no, está triste. A lo mejor en la mañana te diría, es una persona muy tranquila. No tiene nada que ver con la imagen, tiene que ver con la subjetividad. Esto es lo que se conoce como la arbitrariedad espectatorial. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay que recordar que la fotografía no es nada más un discurso. A mí no me encanta la palabra discurso fotográfico, porque a mí discurso me suena a monólogo. Y los monólogos pues son un poco aburridos. A mí lo que me gustan más son los diálogos, conversar. Oye, ¿tú qué opinas, Joanny? ¿Cómo te viene? Y demás. Entonces, ¿por qué es para mí tan importante este tema del diálogo? Porque yo digo que, parafraseando este dicho de uno propone y Dios dispone, yo digo, el fotógrafo propone y el observador dispone. Tú simplemente haces una propuesta y esa propuesta la dejas en manos del observador. Y déjame decirte que a veces uno se puede llevar ciertas sorpresas positivas de una fotografía que tú hiciste y que la gente le encuentra unos significados loquísimos, buenísimos, mucho mejores de los que tú habías pensado. Entonces hay que dejar ese espacio porque es dejar una narrativa abierta. Hay narrativas cerradas, como cuáles, típica narrativa de la Cenicienta, ¿no? Y él llegó el príncipe y le puso el zapatito, se casaron y fueron felices para siempre. Ahí no hay ninguna, no, es una narrativa cerrada, no hay lugar a la opinión, ¿no? Y se habrán casado, ¿no? Se casaron, ese es un hecho. En cambio, las narrativas abiertas son mucho más interesantes. Por ejemplo, pienso en una narrativa abierta de esta película, que no sé cómo la habrán puesto en diferentes países, porque cada vez que las traducen al español arruinan los nombres. Tengo un amigo que dice que Hamlet le pondrían en México o en España o en otros lados un príncipe en apuros, ¿no? Entonces, bueno, sí. En inglés se llama Inception, es esta película de Christopher Nolan, sí, que le pusieron el sí. origen. Alguna cosa le habrán puesto, ¿no? Pero lo importante es esto. Inception de Christopher Nolan es una película que termina justo en un momento en el que tienen esta pirinola, le llamamos en México, ¡fum!, la dejan y corta. Y entonces no sabes si era un sueño, no sabes en qué quedó. Perdón si alguien no ha visto la película, y a lo mejor ya hice un spoiler. Pero el spoiler. Ya le arruiné la película. Pero a ver, lo importante es que en esa narrativa no te dice qué tienes que pensar, no te dice qué va a ocurrir. Tú llenarás eso. Es una narrativa más compleja, es una narrativa que admite la subjetividad del de enfrente. Es una narrativa que genera cierta ansiedad en el que está observando la pieza, porque no le estás diciendo, no le estás cerrando el cuadro, no le estás diciendo qué tiene que pensar ni qué tiene que decir. Entonces, ahí yo creo que uno como autor también tiene que ser consciente de hasta dónde le da juego al observador. Por eso el título puede ser un poco riesgoso, porque le estás diciendo a la gente qué debes ver. Si yo a una fotografía le pongo pesadilla noruega, la gente va a pensar algo. Si pongo felicidad, va a pensar otra cosa, pero yo estoy dirigiendo el mensaje. Y a veces
sí creo que vale la pena dejar que la gente evoque un poco, que a la gente le ocurran cosas. No sé, tú haces unos paisajes fantásticos, Joan. Entonces, a lo mejor si tú le pones a un paisaje como una descripción o un sentimiento de qué quieres que la gente vea, está bien, no está mal, definitivamente, pero le estás como quitando esta posibilidad de que el otro vea lo que pueda ver, lo que quiera ver, lo que necesite ver. Entonces, la subjetividad por ahí importa. Y esto, regresando a los comentarios fotográficos, me parece que es muy importante, Joan, porque cuando comentamos, necesitamos partir de lo objetivo para decir, eso está ahí, ¿no? Esta fotografía pudo haberse encuadrado mejor, esta fotografía tiene un elemento, una yuxtaposición desafortunada, pero también, después de eso, admitir la subjetividad. ¿Qué podrías admitir en la subjetividad? Bueno, a ver, tú podrías decir, bueno, personalmente este tipo de fotografía a mí no me llama, a mí no me interesa el paisaje. Dicho eso, está bien resuelto esto, pero a mí no me mueve y yo lo admito porque es una cosa muy subjetiva, pero soy yo, no eres tú. Y esto es bien importante cuando nosotros hacemos un comentario, porque asumimos la subjetividad, le damos la bienvenida, no nos cortamos, no dejamos de decir nada, porque esto me lleva a otra posibilidad que tiene que ver con lo que puede estar detrás de una mala crítica, detrás de una mala lectura. Déjame ver dónde está, pero me parece que está justo si te regresas un par de páginas donde dice comentarios Arriba, destructivos, sí. arriba un poquito más en comentarios destructivos, que es como por ahí de Sí, las aquí. 6. Un poquito antes, en el caso A. Vale, Ahí caso está. A, sí. Caso A ver, ¿cuáles son los comentarios más destructivos? ¿Cuáles son lo que más daño hace? Bueno, primera cosa de un comentario destructivo es el todo está bien, todo es maravilloso. A ver, yo siempre digo que es el comentario de la abuelita, por eso pongo esto, ¿no? Porque las abuelitas mexicanas, todo te dicen, ay, hijito, está maravilloso, está increíble, tus fotos son hermosas. A mí no me pasaba tanto con mi abuelita, pero sí con mi madre. Cuando yo le enseñé, yo no importa qué fotografía le enseñaba a mi madre, todas le encantaban. No, están hermosas, me encanta. Y había fotografías que yo sabía que yo tenía dudas, que decían, no. Pero a mi madre le encantaba. Y a mi madre tenía muy buen ojo porque le encantaba el arte y le encantaba Velázquez y toda esta historia. Pero en fotografía no me servían sus comentarios porque siempre me decía todo está maravilloso. Y eso no me servía. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un comentario o cuando nos hacen un comentario de todo está maravilloso, porque una de dos, o es un comentario que es como un poquito ligero, ¿no? Como sin mucha densidad de que te lo hacen, no, está muy bien tú, o sea, realmente no la observaron. Ujú. Quiero ser como muy sincero y en esto espero que nadie se ofenda, pero es realmente muy difícil hacer una toma perfecta, absolutamente perfecta, inmaculada, que dices, no le sobra ni le falta absolutamente nada. Los grandes maestros lo han hecho y se han tardado años y años y años de trabajo para llegar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, como quién, pues no sé, un Cartier-Bresson, un Kudelka, ¿no? Que dices, es que lo que le quites o le pongas a esa imagen, la destruyes, ¿no? Ujú. Entonces, pero es difícil llegar a eso y son décadas y décadas de trabajo. Casi siempre hay margen de maniobra, de mejora, de qué hacer. No todo está maravilloso. Y si uno busca algo, puedes encontrar cómo hacer un comentario positivo. Oye, ¿qué pasaría si experimentas esto? O este concepto está muy bien, esta toma está muy bien. ¿Por qué no sigues explorando ese tema y lo exploras de una manera más, no sé, hace un poco un buen amigo me enseñó unas fotografías suyas de vitrinas, ¿no? De escaparates. Y le dije, oye, me gustan mucho tus fotos, van muy bien. Yo creo que valdría mucho la pena que vieras el trabajo de Eugenia Jett, que veas el trabajo de Lee Friedlander y que te leas sobre fotografía y surrealismo, porque tanto los maniquíes como las vitrinas son dos temas que vale mucho la pena entender. Y a partir de ahí tú busca como la doble exposición, la yuxtaposición, el reflejo, por ahí va. Sus fotos estaban muy bien, pero no le dije, están maravillosas, hijito, me Ujú. encantan, nunca cambies y así. A ver, porque también qué puede ocurrir ahí, y este es todavía lo más peligroso, porque a lo mejor cuando tu madre te hace un comentario agradable, pues qué bueno, pero puede haber una deshonestidad encubierta. O sea, no decimos todo lo que realmente pensamos y hay que tener cuidado con eso, porque ahí viene el segundo comentario destructivo, que es el todo está mal. Y eso a mí me pasaba con mi padre. No importaba qué imagen le enseñara, todas estaban mal, todas tenían algo y siempre yo salía desanimado porque siempre había una crítica mala por parte de mi padre. Ahora, mi padre no me tenía envidia, eso me queda claro, pero algo con lo que tenemos que tener cuidado al comentar y cuando somos comentados
es que a veces quien hace ese comentario lo está haciendo desde la envidia. Y no me quiero poner como muy filosófico, pero la definición de envidia es muy interesante, porque la envidia, así como definición de diccionario de la filosofía, es el pesar del bien ajeno. Pesar del bien ajeno. ¿Qué significa? Que me pesa que tu foto te haya salido bien. ¿Por qué? Porque yo hubiera querido hacer esa fotografía. Y entonces, ¿qué hago? Te digo, todo está mal, esta fotografía no me gusta, además, que es como si tal, pero en el fondo, podría haber, no siempre, no siempre ocurre en una crítica, pero puede ocurrir, por eso también uno tiene que tener como una conciencia muy clara de quién es y cómo está comentando, porque si estás comentando desde la envidia, cuidado con ese comentario, porque no está siendo positivo, no va a hacer crecer a la persona, y al contrario, lo que podrías querer hacer es que en lugar de crecer, deje de hacer fotos. ¿Por qué? Porque es competencia. Yo honestamente les comparto que no es un criterio que a mí me guste. Yo creo que es un criterio mezquino y es un criterio corto. Yo creo que las fotografías que hacemos, cada uno de los que tenemos una cámara, Joan, todo el mundo, cada uno de tus suscriptores, podemos estar con la misma cámara, en el mismo lugar, con la misma luz y cada quien recoge cosas distintas, porque a cada quien le interesan cosas distintas y las resuelve de manera distinta, a su propia manera. Y eso a mí me parece que es lo maravilloso de la fotografía. Pasa mucho cuando veo el trabajo de mis alumnos y veo claramente que se fueron a hacer una toma fotográfica, misma modelo, misma luz, mismo todo, y son tan distintas las fotografías, incluso a veces con el mismo modelo de cámara, que digo, qué maravilloso, porque ahí es donde mostramos que nuestra manera de ver el mundo es una manera particular. Y aunque a veces nos podemos un poco estar con el tema de es que quiero encontrar mi estilo y cómo lo voy a lograr. A ver, el estilo es algo que tiene que ver con las decisiones que tomamos de manera reiterada con nuestra cámara. Hay quien toma decisiones de que suele hacer tomas verticales, por ejemplo, en cuadros de retrato. Pues muy bien, puede ser parte de tu estilo. Hay a quien le gusta hacer formatos panorámicos y los trabaja mucho. Eso es parte de su estilo. Y hay a quien le gusta el blanco y negro o hay a quien le gustan los retratos. Puede haber temas, puede haber tratamientos y eso es lo que va formando nuestro timbre. Yo le llamo como tal cual el timbre de nuestra voz, porque cada uno de nosotros tiene un timbre. Todos podemos decir lo mismo, podemos decir hola, buenos días, pero tú puedes reconocer la voz de un amigo, de una amiga, de tu madre, de tus hijos, de cualquier persona a través de esas características que hacen única su voz. Y así nos puede pasar. Lo que hay que hacer es trabajar y dejarlo fluir. Entonces yo creo que para crecer, los comentarios destructivos no sirven. Simplemente es algo que ni te ayuda a crecer, ni te impulsa. Entonces creo que ahí sí hay que tener cierto cuidado cuando alguien nos hace un comentario. Y si te puedes regresar un poco, mi querido Joan, a donde está en la de autocrítica, creo que también ahí hay otro tema que vale mucho la pena tomar en cuenta, que es Importante, sí. que la autocrítica es complicada por dos razones. Primero, porque podemos tender a ser maniqueos, es decir, ver las cosas en blanco y negro. No me refiero fotográficamente, sino conceptualmente. O sea, o todo lo vemos, todas nuestras fotografías nos parecen una porquería, las odiamos, las detestamos profundamente, o somos muy benevolentes, se nos pasa, no, mis fotos son muy bonitas, son muy buenas, etc. Una vez una persona me llegó con una fotografía impresa maravillosa en papel de algodón, una cosa espectacular de impresión, pero la foto era, la verdad, que dejaba mucho que desear, la verdad. Pero a él le encantaba su foto y también le encantaba que hizo quién sabe cuántas copias y las regaló. No quiero decir profesiones, pero una vez me pasó eso con un profesionista muy connotado, que su hobby era la fotografía, pero no era muy buen fotógrafo. Y tenía una agencia y a todo el mundo, a todos sus clientes les regaló una de sus fotos. Y dije, bueno, pues no es una foto tan afortunada. ¿Por qué? Porque la vio con benevolencia extrema. Y también la dureza extrema es peligrosa. Y yo no sé tú qué opinas, John, pero fíjate, creo que un gran problema que podemos tener es que cuando hacemos una fotografía, estamos en el presente, pero cuando vemos nuestra fotografía, ya estamos en el futuro, automáticamente. O dicho de otra manera, nuestra foto ya pertenece al pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre, mira, no sé, aquí tengo una cámara. Por ejemplo, tengo mi cámara, estoy haciendo mi foto. Y cuando estoy haciendo la foto, en el momento en el que disparé y que presioné el obturador, esa imagen ya es el pasado, ya fue. ¿Y qué ocurre? Cuando yo veo esa fotografía, puedo dejarla un día o dos, estoy viendo mi pasado.
¿Y qué ocurre? Que cada vez que disparamos el obturador, cada vez que encuadramos, cada vez que hacemos una fotografía, estamos aprendiendo. Incluso, yo lo digo un poco en broma, pero es muy serio. Simplemente sabes cuánto pesa tu cámara, cuánto tarda el autoenfoque, cómo expone. Tu toma puede ser horrorosa, pero el saber eso, cómo reacciona tu cámara, el momento en el que no quieres que se te vaya una toma y que ya quieres que sea una extensión de tu cuerpo, una extensión de tu ojo y que sea casi casi una memoria muscular, te va a salir la fotografía, no se te va a ir. ¿Por qué? Porque conoces muy bien tu cámara, porque la has hecho. Si no haces fotos, ¿qué ocurre? Que dejas de crecer, aunque sean horrorosas. Yo siempre digo, no hay peor foto que la que no se hace. Entonces, ¿qué ocurre con la dureza extrema? ¿Por qué es tan peligrosa? Porque por un lado, te puede hacer dejar de hacer fotos o no ver las tuyas y no verlas de una manera razonable, crítica. Decir, oye, ¿esta foto funciona o no funciona? ¿Cómo va? ¿Dónde va? Y la benevolencia extrema tiene el riesgo de conducirte fácilmente a la soberbia, a pensar que eres mejor de lo que eres. Y eso hay que tener siempre cierto cuidado. Y yo una vez leí una idea zen que me gustó mucho que decía, si tú eres prepotente, serás poderoso un día, pero si eres humilde, serás poderoso toda la vida. Entonces, creo que también uno no debe darse por hecho, decir, yo siempre estoy creciendo, no importa en qué estado estemos ni a qué nos dedicamos, si estamos haciendo fotografía, siempre hay espacio para mejorar. Y lo sé porque muchos de mis grandes, grandes maestros, que algunos ya desaparecidos, seguían haciendo fotografías. Simplemente voy a mencionar un nombre, Manuel Álvarez Bravo, la figura más importante de la fotografía mexicana. El hombre vivió 100 años y a los 100 años ya era un señor mayor, 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 mayor y seguía haciendo fotos. Y le preguntabas y decías que quiero seguir aprendiendo. Gordon Parks, un gran, gran fotógrafo maravilloso, también cuando cumplió 80 y tantos años, 83 años, una cosa así, dijo, ahora sí ya estoy listo para empezar a hacer fotografías. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esta capacidad de crecer. En el momento en el que nuestra benevolencia extrema nos lleva a ser un poco prepotentes, a decir, no, es que yo ya, etcétera, ya nos dimos por hecho y vamos a dejar de crecer. Y más importante, vamos a dejar de hacer esas fotografías que solamente nosotros podemos hacer a través de nuestro crecimiento y de nuestro aprendizaje. Entonces, la autocrítica siempre tiene como este irnos hacia un lado u otro de la balanza. Es muy difícil tener esa objetividad. Y además, yo no sé si te acuerdas, Joan, pero esta frase del oráculo de Delfos, del conócete a ti mismo, bueno, suena Sí. maravilloso y es maravillosa la idea, pero es imposible. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos de nuestra personalidad que nunca vamos a poder conocer, ni de nuestras fotos. ¿Por qué? Por esta subjetividad que platicábamos. Pero ¿qué sí puedes hacer? Pedirle a alguien un comentario en un club, en la red social, a un amigo, a un profesor, a un maestro y decirle, ¿qué opinas de mi fotografía? ¿O qué me puedes decir de mi fotografía? Y entonces, tú tendrás tu propia percepción, esa ya la tienes, pero la percepción externa te va a decir cosas que tú tal vez ni te imaginabas. Ah, oye, tienes razón, a lo mejor debía de haber hecho esto o lo otro, etcétera, porque entonces la idea es tener una autocrítica, sí, pero poner tus fotos un poco en la bandeja para que en la mesa alguien lo vea, para que entonces se convierta en un autoconocimiento para crecer fotográficamente y decir, ah, bueno, yo no había tomado en cuenta que tenía que hacer esto, ¿no? Y entonces, yo creo que una clave interesante, Joan, déjame ver si te digo dónde lo tenemos. Por eso yo le llamo a esta parte como la idea de una lectura significativa, de un comentario significativo. Y hay algunas cosas que, si me permiten, les quisiera compartir. Si nos podemos ir a la filmina número 11, al slide 11, después de fotografía y subjetividad, donde está lo de el hubiera no existe. Sí, aquí Un poquito más detrás. Aquí, arriba, sí. un poquito antes, ahí está. A ver, cuando comentamos, yo creo que es importante esta idea de el hubiera no existe. Ahí les pongo el meme porque alguien encontró que el hubiera sí existe. Bueno, en fin, Sí. el hubiera no existe. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle al no, es que hubieras hecho esto, hubieras encuadrado aquí, hubieras quitado ese árbol, a ver, ese tipo de cosas son muy complejos porque no estamos ahí, porque no podemos saber qué ocurrió en el momento de la toma. A lo mejor dices, oye, ¿por qué no te hiciste más a la izquierda? Bueno, pues porque había algo que me impedía hacerlo. Entonces, más bien, como que aquí lo que uno puede decir es, oye, pues en un caso similar y en ciertas circunstancias,
pues a lo mejor la fotografía y su composición se hubiera visto beneficiada si no hubieras incluido ese árbol, ¿no? O a lo mejor si te hubieras movido un poco a la derecha o a la izquierda, no hubieras tenido esta yuxtaposición de tu sujeto, de tu primer término y de tu plano de fondo, por ejemplo, ¿no? Pero no decirle, hubieras hecho esto, ¿no? Pues hubieras, no, pues hubieras, te hubieras ido a hacer fotografías al Amazonas, pues no, o sea, eso no funciona. También otra cosa, creo que es la siguiente diapositiva, si la quieres poner, mi querido Joan, es cuando hacemos comentarios no personalizar. Es decir, no decir, tu foto es una porquería, tu foto está espantosa, tu exposición está horrible. No, sino decirle, a ver, la exposición en esta fotografía no está funcionando o está subexpuesta. El encuadre en esta fotografía está mal la geometría, están desalineadas las geometrías. En esta fotografía las formas se están pisando, estoy teniendo una juxtaposición desafortunada, pero no lo estás diciendo, no le estás diciendo a la gente, oye, tú eres un tonto, ya no te dediques a esto. Le estás diciendo, esta foto en concreto tiene este detalle, tiene esta característica que puede molestar por algo. Y la siguiente diapositiva, mi querido John, es la palabra mágica, importantísima, es la llave, que es la siguiente. La palabra clave es porque, es decir, di lo que quieras de una fotografía, pero di por qué. Si tú nada más dices, esa foto no me gusta, no le estás dando ninguna clave a quien la hizo y no te puede, no le estás diciendo cómo mejorar, no le estás diciendo nada. En cambio, si le dices, oye, mira, a mí estas tomas no me parecen que sean interesantes porque se ha hecho mucha fotografía de calle donde nada más hay gente caminando y no hay nada que sea de mayor interés. Normalmente, en la fotografía de calle pues, se valora lo extraordinario. Entonces, por eso tu fotografía no me parece tan interesante. No nada más le dices, no, esa foto no me gusta, ¿no? Esa foto no sirve. El por qué dices lo que dices. ¿Por qué dices, oye, esta fotografía podría haber funcionado muy bien a color? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque tiene sujetos muy coloridos y eso hubiera aportado una capa de complejidad. Oye, tu foto están mal las geometrías, están mal alineadas. ¿Por qué? Si trazamos una línea recta, te vas a dar cuenta de que sí está caído el horizonte. Y una de dos, o haces un encuadre holandés y claramente inclinas la cámara, o tienes un poco más de cuidado con esa trampa que a veces nos pone, si lo que quieres es una fotografía de arquitectura muy precisa, porque en ese género, siempre la palabra porque, se valora mucho esa precisión. Si tú, por ejemplo, no sé, pienso en una fotografía de Gary Winogrand. Gary Winogrand, de repente tus fotos eran muy sueltas, tenía la cámara mal alineada y toda la historia. Esas fotografías serían inaceptables en ciertos géneros, como podría ser la arquitectura. Pero Gary Winogrand no estaba haciendo fotografía de arquitectura, estaba aludiendo a otro lenguaje. Por eso también siempre es tan importante tratar de tener una cultura visual para poder hacer referencias y decir, ah, bueno, mira, tanto cuando lees una foto como cuando la haces. Yo una cosa que quiero compartir, que me parece que siempre es útil, es que en la lectura fotográfica, el comentario fotográfico, es fundamental porque para poder hacer una gran toma, también tienes que saber leer una escena. Si estás caminando por la calle y no sabes leer lo que tienes enfrente, ¿cómo lo puedes resolver? Si has visto muchísimas fotografías, si has estado viendo libros, si hay un género que te gusta mucho y estás repasando y repasando y repasando, en el momento en el que tienes una escena enfrente, dices, ah, esto es interesante. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. ¿Y cómo lo puedo resolver? Ah, fulano lo hizo así, perengano lo hizo así. ¿Por qué no trabajo esto? Y te vas llevando esa cultura visual. De hecho, ya lo decía incluso Ansel Adams, una cosa fantástica es a tu próxima toma fotográfica, ¿qué te llevas? Te llevas la última novela que leíste, el último poema, la última canción. Y es cierto, siempre esta idea siempre me acuerdo muchísimo, esto que me decía y me dice mi maestro Francisco Mata Rosas, es que incluso Joan, incluso amigos que están viendo este video, en este momento estamos haciendo fotografía, aunque no tengamos la cámara en la mano, porque estamos abonando a la cultura, estamos abonando a la reflexión, y esto nos lo llevamos a la cámara, porque nos llevamos a la cámara todo, nos llevamos nuestra infancia, nos llevamos nuestras filias, nos llevamos nuestras fobias, porque eso se traduce en qué te interesa capturar en primer lugar.
Y después también se convierte en habilidad técnica, en haber visto, oye, pues yo quiero ver un gran maestro de la composición y quiero ver una mirada nueva, interesante, fresca y que es imperecedera, la de Sergio Larraín, por ejemplo. Búsquense Sergio Larraín y van a encontrar ahí una cantidad de trabajo maravilloso que te inspira, que te dan ganas de salir corriendo a la calle y que lo vas a tener, ¿no? Lo vas a traer. Yo digo que a veces es como una especie de periquito que trae uno aquí, ¿no? Mientras estás con tu toma, está como susurrándote, oye, esto es interesante, esto va por aquí, esto va por allá. Entonces, creo que estas claves de los porqués te van dando algo que importa mucho, que es la siguiente diapositiva, mi querido Joan, si quieres la podemos poner, que es esta idea. A ver, les voy a poner una cosa medio absurda, pero creo que es interesante. La idea de, es importante dar recomendaciones. ¿Por qué? Imagínense que van al médico y el médico les dice, oiga, doctor, pues, ¿qué tengo? Ah, pues nada, pues, le duele el hígado. Pues sí, ya lo sé, o sea, yo ya sé que me duele el hígado, pero ¿qué hago? Ah, en cambio, ¿qué ocurre si alguien te dice, oiga, tiene una pequeña inflamación del hígado? Esto tiene que ver porque probablemente está abusando del alcohol, etcétera. A ver, yo creo que lo que necesita hacer es, número uno, a ver, les lo voy a escribir, reducir el consumo de grasas, reducir el consumo de alcohol, tomarse esta pastilla antiinflamatoria 2 veces al día durante 3 días, pero no más, solamente eso. Y luego, nos vemos dentro de 8 días porque sí me preocupa un poquito que esté ahí inflamado el hígado, necesitamos ver si funcionó, si no, para darle seguimiento. ¿Qué fue lo que te dijo el médico? Recomendaciones concretas que te dejaron tranquilo, ya no es nada más, pues si le duele el hígado, no, a ver. O incluso si te dicen nada más, tomes esta pastilla, y no te explica un poco por dónde va la cosa, pues no funciona. Entonces, cuando nosotros comentamos, siempre vale la pena hacer alguna recomendación. Ok, muy bien. Ya me dijiste que tengo que esta foto está deambulando entre el error del movido y el barrido, pero que no se nota claramente la intención. ¿Qué recomendación hago? Que siempre trates de que se note tu intención, que si vas a barrer, que se note, o sea, haz tu tiempo de obturación más largo para que tu intención sea clara, que no se vea vibrada la foto, sino que se vea un paneo, un movido. Oye, que quieres hacer una geometría, que quieres mostrarla muy dinámica, bueno, haz un encuadre holandés, pero que se note, no que parezca una geometría mal alineada. Ahí estás haciendo recomendaciones concretas, no solamente estás diciéndole a la gente, pues tu foto no funciona porque tienes mala geometría. Si a lo mejor le dices, oye, ten cuidado porque nuestro cerebro siempre, aunque nosotros movamos, incluso hagan este ejercicio, es divertido, muevan su cabeza, se van a dar cuenta de que el horizonte de lo que tienen enfrente no se mueve un pelo. Pero ¿qué ocurre cuando a una persona le da un accidente vascular, por ejemplo, que le da una embolia o una cosa de estas feas, y que deja de tener ese estabilizador del cerebro? Cuando se mueve, ocurre lo que ocurre con nuestras cámaras. Nuestras cámaras, el problema es que no tienen ese estabilizador automático. Nuestro cerebro sí. Entonces, claro que te puede hacer una pequeña mala pasada si no tienes cuidado. ¿Qué recomendación hay en ese asunto? Ser consciente de revisar 2 veces tus geometrías, sobre todo si hay un referente geométrico. Ejemplo, si estás en una pared de ladrillo, se va a notar si tu cámara está bien alineada o no. Si estás haciendo un paisaje con un bosque nada más, probablemente no se note. Pero esa es una recomendación concreta que le haces. Entonces, yo creo que al comentar en línea, al comentar en cualquier espacio, vale la pena tomar en cuenta esto, ¿no? El recomendar algo, decir por qué y decir, como decimos, ¿no? El remedio y el trapito. Esto por esto, o sea, por esto te está funcionando mal y lo que te recomiendo es que hagas esto. Y entonces creo que puede funcionar mucho mejor. Y de hecho, no sé, Joan, si me faltó algo de lo que tenemos en nuestra presentación, pero creo que prácticamente ya Sí, yo cubrimos creo lo que fundamental, ¿no? sí. Bueno, una cantidad de datos importantísima que la gente me gustaría que se reflexionara, ¿no? Yo creo que un poco el resumen de todo esto es que comentar, como cualquier cosa en la vida, también requiere de un aprendizaje, ¿no? Es decir, no comentas de entrada de la mejor manera que lo podrás hacer si tú vas formándote en fotografía, vas pues esto profundizando un poco más para también aprender a comentar y resolver esos porqués, dar esas recomendaciones y de alguna manera contribuir entre todos a que la cultura visual pues vaya creciendo, ¿no? Exacto, y yo creo que yo daría una recomendación muy sencilla, que es,
no hace falta tener un doctorado en fotografía para hacer un comentario. Bueno, claro que importa, ¿no? A veces una sola foto puede dar para hacer una tesis doctoral sin problema. Pero creo que si nosotros pensamos en, voy a hacer un comentario positivo para quien está recibiéndolo, para que crezca fotográficamente desde mi perspectiva, eso me parece que es un mensaje positivo, es un mensaje honesto, es un mensaje que asume que el otro está creando y que le das esa bienvenida, pero que hay margen de mejora. Y en ese margen de mejora, desde tu perspectiva, podría mejorar esa imagen o lo que está haciendo a través de ciertas estrategias que tú crees que podrían servirle y que tú le quieres compartir. Yo creo que con eso sí podríamos tener la tranquilidad de no tener que ser grandes eruditos al momento de comentar una foto, pero que lo hacemos de buena lid, que lo hacemos con una buena intención para el que está recibiendo nuestra crítica, nuestro comentario, ¿no, Iván? Pues yo creo que tenemos tantísima información que yo debajo en la descripción, ya os lo he dicho al principio, voy a dejar un enlace para que podáis acceder al blog de Óscar, que es la Biblia, ¿no? Ahí tenemos también muchísimos artículos súper buenos, pero luego también este PDF, por si queréis tener como un poco de resumen y así entre lo que habéis escuchado, más tener ese resumen, pues podemos ir reflexionando y entre todos, pues eso, ir mejorando nuestros comentarios. Óscar, mil gracias. Ha pasado un año, espero que ahora no tardemos tanto en Claro que volver a sí. charlar y nada, un placer para mí. No, un placer también. Esperemos que nos podamos ver muy pronto para seguir compartiendo, pues hasta que es la pasión que tenemos por la fotografía. Un abrazo para ti desde México y un abrazo para todos tus suscriptores, siempre con muchísimo cariño.